porque esto tiene un eco poderosísimo en el mundo espiritual. Me llama mucho la atención cuando él dice, como está escrito. Gloria a Dios. Quiero aprovechar estos instantes para saludar a mis hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook, Twitter y de las diferentes redes sociales. Hermanos, sean bienvenidos. Una vez más, les auguro en el nombre de Jesucristo las más abundantes, ricas y poderosas bendiciones. Hermanos, gracias por su presencia en estas plataformas. Sabemos, hermanos, que ustedes dedican este tiempecito para su edificación y para su cultivo espiritual. Gracias, hermano, los amamos. Por favor, si en algún momento hay algo que a usted no le agrade, díganoslo con todo respeto, que con sumo respeto lo tomaremos y tendremos muy en cuenta sus observaciones. Gracias. Este es un ministerio internacional, a solas con Dios. Es el ministerio que Dios ha levantado acá en Sherman, Texas, con el firme y eterno propósito de dar a conocer el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a nuestros amigos y aquellos que nos están sintonizando por primera vez. Que el Señor añada grandes bendiciones a su vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bien, sin más preámbulos, vamos a tomar tiempo y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar en esta mañana lleva por título Separados del mundo. No sé si usted está separado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13 respectivamente. Amén. Amén. Pero me gustaría leer desde el versículo 9. Y dice la palabra del Señor de esta manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a vosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gracias, hermano. Me llama la atención lo que dice el Señor. De una manera gratuita entrega su palabra, pero lo que más me llama la atención es que cuando Jesucristo hablaba, alguien escribía. El Señor hablaba, alguien escribía, y bendito el hombre que fue usado o quien haya sido en esa época, las personas que escribían la dulce palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que debemos tener nosotros, pasamos por totalmente desapercibido cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Lo que el Señor habló se escribió, quedó escrito,
Entonces el Señor le dice a Satanás, le dice: Satanás, escrito está. Lo que está escrito se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Esta palabra nunca pasará desapercibida, hermanos. Nunca. Me llama la atención, ¿por qué? Porque dice el Señor en su palabra: ojo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Este es un interrogante que nos lleva a nosotros a una reflexión profunda. El hombre tiene que verdaderamente estar convicto en sus pensamientos, convicto en su fe y convicto en sus hechos. Los hechos del hombre tienen que estar de acuerdo con sus pensamientos, con sus palabras. Mis hechos y mis palabras tienen que ir de la mano. Si no hay una paridad, un ensamble perfecto en las dos cosas, estamos perdiendo el tiempo. El Señor utilizó a grandes hombres como los apóstoles para escribir esta bendita palabra. ¿Y qué pasó? Escrito está y así se tiene que cumplir. Amén. Nos dio la hermosa oportunidad a nosotros de tener estos escritos, pero nosotros venimos e idolatramos aún a los que escribieron la palabra de Dios. Es más, el Señor Jesucristo nunca recibió adoración de hombres. Dios es extremadamente celoso en sus cosas. Dios no permite que al hombre se le adore. Por eso es importantísimo nosotros conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos idolatrando, le damos un alto reconocimiento a los hombres. Nosotros amamos los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, las amamos, las respetamos, reconocemos lo que Dios hace en ellas y a través de ellas, pero también reconocemos que el que inspira esta palabra que tú estás leyendo, la palabra a la cual tú tienes acceso, es inspirada, es exhalada, es respirada por Dios, es espíritu. La palabra del Señor dice en Juan 6:63, vamos a leerlo, hermanos. Quiero que vayamos a esta escritura y tengamos un acierto completo acerca de lo que Dios escribe y lo que Dios habla en su palabra. Juan capítulo 6, versículo 63. Gloria a Dios. Romanos, perdón, capítulo 8, versículo 9. Epístola del apóstol Pablo, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Gloria a Dios. Los años no pasan en vano, no se preocupen. Juan 6:63 dice el Señor en su palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ok. La palabra que tú lees, la palabra a la cual tú tienes acceso, es Espíritu. Esa palabra que tú lees es la palabra que circuncida tu alma, circuncida tu corazón y circuncida tu carne. Es impresionante, pero es verdad.
nosotros debemos tener la firme y eterna confianza que Jesucristo es el que lo hace absolutamente todo posible. Dios, cuando habla en su palabra, cuando se predica este bendito mensaje, no importa si es el hombre más neófito e ignorante, pero cuando, con todo respeto lo digo, pero cuando una persona se para en un lugar y cita el glorioso nombre de nuestro Señor, habla estas verdades eternas, cita una porción de la Escritura, es Dios hablando. Aleluya. Es Dios hablando. No importa quién predique, es Dios hablando. Aleluya. Porque no es palabra de hombre. Cuando el hombre cita la gloriosa palabra del Señor, gracias. Cuando el hombre cita la gloriosa palabra del Señor, nosotros somos impactados, influenciados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Dios nunca le dio gloria a los escritores de la palabra, porque la palabra, cuando usted lee la palabra se respalda sola. El Espíritu fluye en medio de la congregación cuando la palabra es citada con temor y con temblor. Aleluya. Bendito Si la palabra del Señor me dice a mí que Satanás tiembla, oiga, tiembla, Sí, amén. tiene temor y tiembla. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos más de Satanás que de Jesucristo? Yo les predicaba en esta semana que los púlpitos han perdido totalmente su eficacia, que los púlpitos han sido asaltados, que los púlpitos han sido secuestrados por hombres nefastos que no tienen temor de Dios, pseudo predicadores mentirosos. Sí, amén. No viven lo que predican. Tampoco es fácil, hermano. Así es. Tampoco es fácil. ¿Sabe por qué? Porque uno se tiene que negar a sí mismo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Aleluya. Esto no es para gente sobrenatural y superhumanos, no. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Ahí tenemos la respuesta. Por favor, léame esa porción de la Escritura. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Y se va a dar cuenta usted para quién es esta Escritura, si es para usted o es para mí o es para los que nos están escuchando. Muchas veces nosotros hacemos alarde de cantidad de cosas, pero Dios es en su magnificencia, es tan grande, tan poderoso. Miren lo que Él escribe acerca de nosotros. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Aleluya. Miren lo que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Esta palabra tentación lo he explicado antes. Esta palabra tentación en el griego significa lucha, prueba o tribulación. No solamente es tentación, lucha, prueba o tribulación. No nos ha venido ninguna lucha, prueba o tribulación que no sea humana, pero fiel. Hay dos palabras que me gustaría que nosotros, los cristianos, tuviésemos un concepto totalmente definido acerca de dos palabras, que es la fidelidad y la lealtad. Nosotros hablamos de fidelidad y no la conocemos. Hablamos de lealtad y no la conocemos. Si no la conocemos, mucho menos la podemos aplicar. ¿Cómo vamos a aplicar aquello que no conocemos? ¿Cómo vamos a hablar de aquello que no tenemos el significado concreto y correcto de las palabras? ¿Qué fidelidad? La fidelidad de Dios siempre está con nosotros. Aleluya. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba o lucha o tribulación que no sea humana. O sea que el hombre está capacitado de parte de Dios. Es Dios con él y es Dios en él. Aleluya. Gloria a Dios. Una prueba, lucha o tentación que no sea humana. Bendito. Pero ¿qué es lo que dice después, hermanos? ¿Qué más dice? Que no os dejará ser tentados más. No os dejará, que no os dejará ser tentados, probados Más. o tribulados
más de lo que podáis ¿qué? resistir, sino que dará también juntamente ¿con qué? con la tentación Con la lucha, prueba, tentación, la salida para que podáis soportar. Dios no solamente es fiel, Dios es leal. Aleluya. Dios guarda tus espaldas donde quiera que tú te encuentres. Amén. Aleluya. Dios guarda tu medida donde quiera que tú estés. Dios está donde tú estás. Dios es fiel. Él nunca te niega a ti. Su fidelidad es única, porque la misericordia de Dios es más grande que la misma vida, hermano. Aleluya. Es más grande que la vida. Tiene más poder la misericordia que la misma vida del hombre. Hermano, hay versículos que verdaderamente energizan el cuerpo, el alma del hombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué maravilla. Gloria a Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo. Vamos a ir a otra cita que tengo por acá. Tengo bastantes, pero quiero que lo hagamos de una forma que a Dios le agrade. Vamos a ir a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, por favor. Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Mateo 4, 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a empezar por el primero. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Escrito está. Yo lo reto a usted, con todo respeto, a que me diga cuántos mensajes acerca de escrito está usted ha escuchado. La gente dice lo que dice el Señor en su palabra, pero no dice escrito está. Ahí es donde radica el peligro del género humano, donde está escrito, porque esta palabra dice el Señor: el cielo que tú ves, la tierra donde tú vives pasará, pero mi palabra no pasará, se cumplirá. ¿Por qué? Porque escrito está, hermano. Grande y poderoso eres, Padre Santo. Tenemos nosotros que tener conceptos firmes y determinantes acerca de quiénes somos, qué significamos para el Señor y quién significa el Señor para nosotros. Aleluya. Hemos perdido el sabor. La sal no puede perder su sabor. Es preferible que sobre y no que falte. Es preferible que digan que usted es extremadamente calcitrante y que usted exige a que te digan: este hermano es extremadamente liberal. A todos quiere complacer. No, hermano. No. Nosotros o le servimos al Señor o estamos en contra de su servicio. Escrito está. Esta palabra a la cual tú tienes acceso es vida eterna. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que Cristo entrega, las palabras que entran a tus sentidos, las palabras que embriagan en tus sentidos, las palabras que surten influencia poderosa en tus sentidos, cambian y transforman el pensamiento y la manera de vivir de los hombres. Porque Dios es espíritu. Dios ministra en las necesidades
Porque esta prueba, lucha o tribulación es humana, hermano. Estamos capacitados, estamos supereditados de parte de Dios para soportar esto y mucho más. Gloria a Dios, Padre Santo. Así trabaja Dios, hermano. No importa tu lucha, no importa tu enfermedad. ¿Cuánta gente te desea a ti lo peor? Lo peor. Y Dios permanece fiel para ti. Dios siempre guardando tu espalda. Dios siempre guardando el remanente que Él compró en la cruz del Calvario. Porque de allí nos bajó el Señor y nos llevó a su presencia. Aleluya. Porque nosotros caminábamos, estábamos muertos, pero Él sopló espíritu de vida en la cruz del Calvario, y por ese soplo, por ese aliento de vida, hemos sido salvos, restaurados, y hoy hemos sido convertidos en ministros del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a su nombre, Padre Santo. Y este no es un misterio grandísimo, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo aplica. Increíble. Bien, quiero que vayamos a Santiago, de Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Tengo varios versículos que quiero compartir con ustedes, hermanos. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Dónde tenemos? Quiero empezar por el 1. Tómese su tiempo. Santiago está después de Hebreos. Como le dijo un hermano a una hermana, Santiago está entre Génesis y Apocalipsis. Lo voy a encontrar rápido, decirlo. Santiago está después de Hebreos. Dice el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Oye, hermano, ¿es usted de aquellas personas, aquellos cristianos, aquellos maestros, pastores, evangelistas, que quisieran tomar a su hermano por el cuello y desaparecerlo del mapa? ¿Es usted uno de ellos? Volvamos a leer el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras. Cuando dice oh almas adúlteras, no significa que él está con ella y ella con otro. No, adúlteras, porque hemos adulterado el pensamiento, la palabra y nuestra pasión por Jesucristo. La hemos combinado con el mundo. Por eso Dios nos ha separado del mundo para su uso eterno y glorioso. Aleluya. Sí, hermano. Gloria a Dios. Sigamos porque esto apenas empieza. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Permítame esta palabra, yo creo que ustedes ya se la saben bien. La palabra constituir tiene un eco poderosísimo y usted no se da cuenta en el mundo espiritual, en la cosmovisión espiritual. Lo voy a explicar. Cristo constituyó apóstoles, maestros,
evangelistas, profetas y pastores cuando Él estaba sobre la faz de la tierra. Él constituyó, Él por su palabra no los llevó a ningún instituto bíblico. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es la vida eterna, Él es el supremo, el soberano, Él es absoluto en todo. A Él nadie le enseñó, porque antes de que todo fuese, Él es el Padre de la sabiduría. Bien, nos hemos constituido enemigos de Dios, hermanos. ¿Sabe qué significa constituirse en enemistad con Dios? Yo me voy a preparar para hacerle la vida difícil a los cristianos, al pastor, a la iglesia y a todo el mundo. Me voy a preparar, me voy a constituir como enemigo de la paz de Cristo. Para uno constituirse necesita estudiar, necesita sacrificarse y dedicar un tiempo especial para lo cual usted está estudiando. Eso se llama constituirse. Los vocablos no están aquí porque Dios los quiso poner para que nosotros dilucidemos, para que nosotros podamos desmenuzar estos conceptos y tenerlos muy en claro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pienso yo que esta escritura es el manual perfecto. Estos 5 versículos o 6 versículos que hemos leído es la constitución de Dios para el crecimiento del cristiano. Cuando Dios nos desnuda a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estamos desnudos, ¿cierto? Tenemos que vestirnos de santidad, de consagración, vestirnos de lino fino, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios por estas cosas que suceden, porque Dios nos está dando una oportunidad más de presentarnos aceptables como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos delante del Señor, porque escrito está. El Señor lo ha dejado para nosotros. Lo que pasa es que nosotros tomamos de una manera efímera y pasajera las cosas de Dios, y esto no es así, hermano. A Dios le duele el corazón cuando el hombre no toma acción seria y poderosa en sus palabras, hermano. ¿Sí? Eso es muy triste, hermano. Vayamos, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Les estoy tocando esto por encima porque esto es extremadamente profundo. Tengo bastante material de esto, pero no tenemos el tiempo suficiente para ello. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Qué dice segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16? ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Usted sabe lo que significa inspirar, ¿no?
Inspirar significa que Dios ha soplado espíritu de vida en esta palabra. Y el hombre, cuando la recibe, el hombre es impactado por el Espíritu de Dios. Es impactado por el Espíritu de Dios. Es amplia para redarguir. O sea que la Escritura es como un escáner, como cuando te llevan a ti en los rayos X. Pasamos por los rayos X de la Escritura, del Espíritu de Dios, y nosotros tenemos un resultado delante de Él. La Escritura es amplia, es poderosa para redarguir, para decirle al hombre: estás mal, tienes todo el derecho de corregir lo torcido y lo humano que hay en ti. Nosotros somos humanos. Esta carne no la puedes dejar en tu casa, la tienes que llevar a donde quiera que tú vayas, pero tiene que ir sujeta a la ley del Espíritu de Dios, llevando los pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿En dónde están las pasiones del alma? ¿En dónde están los malos pensamientos? ¿En dónde están las cosas vanas del hombre? En el alma. Por eso el Señor dice que el alma que pecare, esta morirá irremisiblemente. Todas las pasiones, debilidades, usted cuando ore como a usted le agrada, pero me gustaría que usted incluyera en su oración: Señor, toma control de mis debilidades, de mis pasiones desordenadas. Hermano, ¿por qué no me venga a decir que usted no tiene pasiones desordenadas, por favor? Si yo las tengo, ¿usted por qué no las puede tener, hermano? ¿Ah? Todavía no somos cuerpos gloriosos. El Espíritu del Señor mora en mí, ministra a través de mí, pero yo tengo que ir a los pies del Señor para que el Señor tome control de mis pasiones, de mis debilidades. Oiga, hermano, de mis pasiones y de mis debilidades, de mis inexactitudes, de mis desatinos, de mi falta de sujeción. Someteos pues a Dios. ¿Cómo vamos a resistir nosotros si no nos sometemos a Dios? ¿Cómo podemos resistir la tentación, la lucha, la prueba, la tribulación, la angustia, la persecución o el hambre si no nos sometemos a Dios? Cuando el hombre se somete a Dios, automáticamente el hombre le está diciendo: Señor, la soberanía sobre mi vida te pertenece a ti. Toma mi vida y haz lo que quiera con ella. ¿Te vas a morir? Prepárame para morir, Señor. En enero pasado yo me estaba muriendo. 3 veces estuve hospitalizado. Mi esposa no me deja mentir a mí. Ella le decía: Señor, llévatelo, por favor. No aguanto, no lo puedo ver así. Yo le decía: Señor, permíteme presentarme delante de ti aprobado. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ya no puedo. No puedo hablar ya, no puedo caminar, no me puedo mover. No tengo fuerzas para pararme. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Permíteme presentarme aprobado delante de tu presencia. Dime qué tengo que hacer. Pero Dios siempre tiene recursos para levantarnos a nosotros. Aleluya. Utilizó un hombre para darme unas medicinas a mí. Y a los 4 días yo vi una recuperación impresionante en mi vida. Dios te puede utilizar a ti. Puede utilizar el consejo tuyo, el tuyo. Aunque los remedios no sean tan científicos, tan costosos y tan de alto renombre, seguirán siendo remedios, hermano, inspirados por Dios, usando a un hombre sencillo para bendecir mi vida. Demos una ofrenda de aplausos a Cristo el Señor. Dios no se queda con nada. No te sientas mal.
No creas tú que porque no tienes títulos teológicos, Dios no te va a usar. Te puede usar mejor que cualquier erudito en la palabra de Dios. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Si usted se da cuenta, en la corte de los lores en Inglaterra hay una alfombra roja que es la alfombra más larga de todo el mundo. Todo el mundo camina por esa alfombra y tiene como 2 cuadras de larga. Y cuando llegan al pie del príncipe o del rey, todo el mundo se arrodilla y le hace la venia al rey. Le caerá mal a usted y a mí arrodillarnos delante de nuestro Señor y decir nuestras faltas y decirle: Señor, yo me someto a tu palabra, me someto a ti, ayúdame, Señor, estoy necesitado de ti. El apóstol Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón, y el Señor le dice: Pablo, 2 veces te he dicho, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando el hombre confiesa sus flaquezas, sus debilidades, le está dando absoluta soberanía y autoridad a Cristo, para que Cristo maneje, conduzca y ministre su vida como gran ministro de Cristo. El que se humilla será exaltado. Gloria a Dios. Debemos nosotros aprender la soberanía de nuestras vidas. ¿A quién le pertenece? Es solamente a Cristo. ¿Por qué el profeta Elías? El profeta Elías es una de las grandes figuras para uno poder citar estos ejemplos. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que él era un hombre expuesto a pasiones como cualquier hombre. No solamente las pasiones son de las mujeres, las pasiones son de los hombres también. Lo que pasa es que la mujer es mucho más reservada y más inteligente que los hombres en ese aspecto. El hombre no. Sencillamente porque la mujer es auditiva y el hombre es visual. La mujer tiene un sinnúmero de ventajas sobre el género de los hombres. Porque la mujer le tuerce el pelo y empieza a moverse de una manera cadenciosa, y el hombre lo enloquece con su mirada. Pero si usted tiene buena terapia, se conquista a la mujer. Ese es el problema. Esa es la debilidad de la mujer, y la debilidad del hombre está en su vista. Por eso nosotros tenemos que llevar cautivos a obediencia del Señor espíritu, alma y cuerpo, para que de Él sea la soberanía. Basta de mi gracia. No es suficiente la gracia que tú y yo tenemos, porque por gracia sois salvos. Aleluya. Amén. Es un don inmerecido que Dios nos ha regalado a nosotros. Sí, amén. El Señor venció la incertidumbre, venció la enfermedad, venció la angustia, la tribulación, la prueba o la lucha. La venció en la cruz del Calvario. Tomó la adversidad, la sujetó y la llevó a lo profundo del mismo Hades. De allí sacó las almas. Cuando tú y yo éramos tizones encendidos en el infierno, el Señor metió sus manos, nos sacó de allí y sopló espíritu de vida, y hoy somos constituidos siervos de Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer usted? Nada. Tomar una resolución, una determinación. Hay un cántico que dice: he decidido servir a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. He decidido, he tomado la determinación, la resolución de seguir a Cristo. Hermano, es que yo estoy en fornicación, y yo estoy en adulterio, y el otro anda con los motores apagados en sus pasiones desordenadas. Todos tenemos oportunidad delante del Señor. Él dice en su palabra que mientras haya ánimo, aliento de vida en los hombres, habrá oportunidad. Aleluya.
para restaurar. Todos tenemos la oportunidad. El Señor no está enfermo, no está ocupado. Él está en todo el país, está en todo el mundo. Tiene la tierra bajo el estrado de sus pies. La distancia perfecta entre el sol y la tierra para que la tierra no se queme y para que la tierra no se congele. Así es fácil, hermano. ¿Cuál es el misterio? Somos un poquito complicados, ¿sí o no? Más complicados todavía. ¿Seguimos o nos quedamos ahí? Vamos a ir a primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. Usted me avisa cuando paramos y nos vamos ya. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Usted me puede decir, hermanos, que estoy pensando en comprarme una casa y un carrito del año. ¿Y usted cree que eso es pecado o qué? Eso no es pecado. Si usted no lo está cambiando por su salvación, ¿o sí? Claro que si usted ya les da un cambio, ya la cosa cambia. Hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Cristo permanece para siempre. A mí me llama la atención que aquí tener una casa, cualquiera la tiene. Y no está mal, usted puede tener hasta 2 o 3, si las puede pagar, claro está. Y yo sé que su corazón no está en su casa, su corazón está en su trabajo, porque hay que trabajar duro para pagar la casa. Pero tenemos que primero buscar el reino de Dios. Así es, amén. Buscar primeramente, es prioridad 1A, buscar a Dios. Mire, solo con las añadiduras nosotros vivimos de una manera gloriosa aquí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hermano, si buscar tanto con las añadiduras de Dios, nosotros somos felices. Usted es feliz con su trabajo, usted es feliz con lo que tiene, es feliz con su esposo, con su esposa, con sus niños, es feliz. ¿Por qué? Porque los ve a ellos saludables y usted le está haciendo a ellos testimonio. No amemos las cosas de este mundo, hermano, por amor a Dios, te lo suplico. No las amemos. ¿Usted no le ha pasado esto? Hermano, yo nunca pedí esto y resulta que el Señor me lo dio. Amén, así es. ¿No le ha pasado a usted esto? Amén, amén. ¿No ha escuchado usted la gente hablar de esta forma? Hermano, yo nunca pedí este carro y el Señor me lo dio. Pues esas son las añadiduras. A veces tú vas donde el Señor y le tocas la puerta, vas a la oficina de Él y le dices, Señor, quiero que me firme esta cartilla. ¿Y qué dice la carta? No, que yo quiero una casita de 2 cuartos. ¿Me la puedes dar, Señor? Ok, Él le firma, te la voy a dar. Y después el hermano llega donde el Señor otra vez y le dice, Señor, es que la casita que tú le diste está muy pequeñita y está muy viejita, está acabada. Le dice así, pero tú me dijiste a mí, tú no me pediste a mí, ¿qué tienes para mí? Tú llegaste a la presencia del Señor y le pediste lo que tú querías. Tú no le dijiste al Señor, ¿qué tienes para mí? Y resulta que el Señor tiene un edificio para ti. ¿De dónde estamos, hermanos? El Señor no es mandadero de nadie. Dios no es mandadero de nadie. Somos irreverentes,
groseros delante de Dios. Amén. Nunca entramos con alabanza, con adoración delante de Él. No. Doblamos nuestras rodillas para exigirle y pedirle, pero nunca para darle gratitud a Dios. Nunca para reconocer sus atributos. ¿Por qué David, el salmista, halló tanta gracia delante del Señor? Porque lo primero que él hacía era reconocer sus atributos. Dios grande y fuerte, poderoso eres tú, Señor. La tierra, Señor, es el estrado de tus pies. Tú reinas en majestad, Señor. Gracias porque todo lo que yo he tenido en mi corazón, tú me lo has concedido. No hubo un guerrero más grande que David. Nadie. Él fue un guerrero. Su hijo fue un gran ejecutivo, un gran rey, pero David era de acuerdo al corazón de Dios. Es una hermosura esto. Así es. Tú también puedes ser de acuerdo al corazón de Dios. No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra necesidad, no importa nuestros problemas, Dios se satisface y se deleita en nosotros y a través de nosotros. Tus palabras van a sentir eco en muchos de los que los rodean a ustedes. Cuando uno empieza a someterse a Dios, Dios respalda lo que es de Él, lo que le pertenece a Él, lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Él lo respalda y Él lo hace resplandecer en medio de las tinieblas. Somos sus hijos, somos su pueblo. Él nos compró a nosotros, nos debemos a Él. Por las maravillas de su bendita misericordia estamos de pie. Así es, amén. Sanos y dispuestos para darle la gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su nombre, amén. Bendito sea el Rey. Aleluya. Vamos a seguir si ustedes quieren. Vamos a ir al libro, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Ya vamos a terminar, hermanos. Yo les voy a hacer una pregunta porque no los quiero estorbar. ¿A ustedes les gusta que les predique el pecado? Amén. Porque tengo que respetar los derechos de ustedes también, ¿no? Y su manera de pensar. Entonces vamos a hablar del pecado un poquito, ¿no? Sí, amén. El pecado que mora en nosotros, que reside en nosotros, que tiene ciudadanía en nosotros. Tiene ciudadanía el pecado en ustedes. Vamos a ir al versículo 7, hermanos. Si reside en nosotros, muy pronto tendrá ciudadanía, o le vamos a quitar la ciudadanía La vamos a y la residencia del pecado. Sí, amén. Aleluya. Bien, vamos a ir al capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? Es como guatemalteco. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Explíqueme eso, pastor. Claro, con gusto. Yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que usted andaba en sus debilidades, en sus pasiones, en sus delitos. Pero cuando el Señor le da las tablas de la ley a Moisés, el pecado salió a la luz con nombre propio. Así es, amén. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? ¿Qué era lo que practicaba antes? La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente y dolor por dolor. Este me quita una chiva, yo voy y se la quito también. Este me roba una gallina, yo voy y se la quito. Este me quita el carro, yo voy y se lo quito también. Y quedamos a paz. Delante de los hombres estamos bien. Pero cuando la ley fue dada a través de Moisés, el pecado salió a la luz y tomó
forma y nombre propio. Aclaro estos términos porque muchas veces, quizás usted lo sepa mejor que yo, pero los que escuchan pueden que no, hermano. Gloria a Dios. Grande y poderoso Padre Santo. Mas el pecado tomando, porque tampoco conocí, bueno, quiero ir al comienzo. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley, o sea, las tablas de la ley, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión, oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Quiero explicar esto. Quiero explicar esto porque necesitamos aprender esto. Cuando yo vivía en pecado, dice, pero cuando la ley sale a la luz, me di cuenta que yo estaba en pecado. Cuando la ley sale a la luz, me di cuenta que yo estaba en pecado. Entonces, aparece la letra que mata. Esta es la letra que mata. La ley. Las tablas de la ley. ¿Por qué es la letra que mata? Porque nadie podía cumplir los mandamientos de Dios. Nadie. Si el Señor Jesucristo no hubiese hecho, si el Señor Jesucristo no hubiese hecho ese sacrificio en la cruz del Calvario, todos nosotros, todo el género humano, estábamos condenados a la muerte eterna y al suplicio eterno. Pero bendito el momento que aparece nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado de la cruz del Calvario, entregó su vida y le quitó el poder que la muerte tenía, el pecado tenía sobre nosotros. Y nos hizo libres, libres, nos separó del mundo, nos santificó, nos limpió, nos lavó con su sangre virtuosa. Aleluya, bendito. Aleluya. Este es el poder de la sangre de Cristo. Él no abrogó, no venció la ley, la cumplió en su propia vida, hermanos. La hizo patente en su vida, la cumplió y le quitó el pecado, el aguijón que tenía el pecado sobre nosotros. El aguijón del pecado es la muerte espiritual del hombre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 11. Porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a ir a otra escritura y vamos a terminar. Vamos a ir a Jeremías. Quiero hacer una pregunta entre ustedes. ¿Ustedes creen que Dios le dijo a alguien cómo se debía escribir y qué se debía escribir en las Sagradas Escrituras? ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. ¿Ustedes creen que Dios le dijo a alguien, escribe esto?
porque yo te lo voy a dictar. ¿Usted lo cree? Claro que sí. Quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permítame. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Nos sorprendemos a veces con la palabra del Señor porque es glorioso. Las palabras de Jeremías, hoy estoy en el versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías. Bueno, voy al versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Versículo 8. No temas delante de ellos. Permítame. No temas delante de ellos. Estoy en el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No hay ineptos, no hay sabios, no hay científicos, no hay niños delante del Señor en su palabra que Dios no pueda usar. Dios es soberano en todo. Puede ser, ¿cómo fue el científico que murió de Hopkins? El que estaba en una silla de ruedas. Ese hombre desafió a Jesucristo, desafió la ley de Dios, fue uno de los grandes científicos de este país, pero se creció. Quiero que Jeremías capítulo 1 versículo 9 lo tengan siempre en sus corazones, porque Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti con gran estruendo, porque no es cosa de hombres, es inspiración del Espíritu de Dios. Y no digas que soy un niño y no sé hablar. No digas que no te conozco y no conozco tu palabra, porque Cristo es la palabra. Aleluya. Amén. Dice el Señor en su palabra: no te he dicho que si creyeres. Para creer hay que llevar sus 5 sentidos sujetos y cautivos a la obediencia de Jesucristo, para que ninguno de ellos entre en rebeldía y en desobediencia. Nuestros 5 sentidos, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, debemos llevarlo sujeto a la obediencia de Jesucristo. Está en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermano. Solo nos falta Gloria a Dios. Quiero que vayamos, por favor, rápidamente a la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Es tan amable. Capítulo 2, versículo 13. Quiero marcarlo más que pueda acá, porque es importante esto.
Voy a ir al versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. El Señor le dijo a Pedro, y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Lo vimos esta semana. Y sobre esta piedrecita, sobre esta piedrita que eres tú, Pedro, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades que se abren como ventiladores, atrayendo a los cristianos, no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. El Señor le estaba dando una profecía impresionante a Pedro. Le estaba diciendo: Pedro, tú le vas a predicar a la iglesia en el futuro, porque ahí todavía no era iglesia. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no era iglesia todavía. La iglesia se constituyó en el día de Pentecostés, donde el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves de la iglesia. O sea, le dio autoridad a él sobre los judíos para predicarles el Evangelio, y le dio autoridad a él para que le predique a los gentiles. Es ahí donde nace, es ahí en el día de Pentecostés, es ahí donde nace la iglesia del Señor. Y la iglesia eres tú, y la iglesia soy yo. Y a ti el Señor te está dando esta noche la misma confesión, la misma profesión, y le está comunicando el mismo compromiso que lo hizo con Pedro. En ustedes están, hermanos. Esto no es por imposición, esto es por amor al Señor, hermanos. Amén. Vamos a dejar aquí porque es bastante lo que tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que si alguno de ustedes, hermanos, tiene necesidad de oración, está pasando por muchas pruebas, tribulaciones difíciles, hay alguna necesidad, pase al frente, hermanos. Y todos vamos a extender nuestras manos y le vamos a pedir al Señor que el Señor se haga patente en la necesidad de nuestros hermanos. Señor bueno, grande, fuerte y maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Dale fuerza, Señor, en su trabajo. Dale gracia en su trabajo, Señor.